Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este momento especial de Iglesia Abierta con el estudio, con el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad nos corresponde estudiar el último capítulo del libro de Daniel y pues ya cerrando este trimestre justamente con este capítulo y en estas circunstancias en las que ustedes ya conocen, en las que todos estamos en nuestras casas prácticamente tratando de enfrentar esta amenaza que vive nuestro mundo y que se ha convertido en una pandemia. Me gustaría entonces que podamos orar antes de entrar al repaso final. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por la manera como tú, a pesar de todo, nos muestras en tu santa y divina palabra que tienes el control de la historia, que a ti nada se te escapa, que tú sabes perfectamente lo que sucede, lo que tú has predicho, has profetizado, has mostrado a través de Daniel y lo que hoy estamos viviendo, Señor, como señales, como evidencias de que el tiempo final está llegando. Aunque sabemos que aún no es el fin, pero sabemos, Señor, también que esto va a cambiar muchas cosas en nuestro mundo. Y nosotros, tus hijos, necesitamos estar al tanto de todo esto para poder, con aplomo, con entereza, llenos de tu Espíritu Santo, enfrentar lo que viene y sobre todo el gran desafío que tú nos has dado de comunicar tu palabra a este mundo caído. Señor, bendícenos ahora en el repaso de la lección y permite que podamos sacar enseñanzas para nuestra vida de manera práctica. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hay un verso importante que es el que nos pide la lección esta semana, que recordemos y me gustaría leerlo contigo. Está en el capítulo 12 y el verso 3. Dice la palabra de Dios así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este verso bíblico es el que prácticamente le da sentido al cierre ya de este maravilloso libro de Daniel. Sin duda, Daniel era un entendido, aunque él no comprendía muchas cosas del futuro, porque eso es lo que ahora nosotros estamos entendiendo. Daniel sabía que para este tiempo del fin, cuando esta profecía vuelva a abrirse, entonces entenderíamos qué es lo que él estaba profetizando como revelación divina. No es el único texto que habla de esto. En el capítulo 12 también está el verso 10. En la segunda parte de este verso dice: pero los entendidos comprenderán. Hermanos, no estamos en tinieblas con respecto al tiempo del fin. No estamos con tinieblas con respecto a las profecías que se han estado explicando en Daniel. La profecía más larga, la de los 2300 días. La profecía de las 70 semanas o 490 años. Y la profecía de los 1260 días, que es la otra profecía que está inside, dentro de la más larga. Y por qué no, las fechas que Daniel nos presenta, los 1290 y los 1335 años, que están dentro del marco de la profecía más larga, que es la de los 2300 días. Entonces quiere decir que nosotros en este tiempo, en este momento, estos entendidos que comprenderán, desde el momento en que Daniel profetiza esto, él sabía que tarde o temprano nosotros, la iglesia de Cristo, el remanente de Dios, en el tiempo del fin, se comprenderían estas cosas y no estaríamos en tinieblas con relación al fin. Eso nos debe traer a nosotros tranquilidad, eso nos debe traer a nosotros seguridad y nos debe traer confianza para no temer al día de mañana. Dios tiene el control de la historia de este mundo. Dios está en medio de la historia de este mundo. ¿No nos da a nosotros seguridad esto? ¿Cuánto más
si entendemos y comprendemos. Y esto estaba profetizado. Fíjate lo que dice el verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo que ya estamos nosotros viviendo. ¿Y qué dice aquí? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. De la ciencia a la cual hace referencia a Daniel, no es la ciencia, no es el tiempo digital, el tiempo cibernético que estamos viviendo hoy, aunque podría aplicarse, pero no se refiere a eso. Se refiere justamente al conocimiento del libro de Daniel, al conocimiento del vínculo que tiene Daniel con el libro de Apocalipsis, al conocimiento del tiempo del fin, de esas profecías que marcaron desde Daniel 2, desde Daniel 7, desde Daniel 8, desde Daniel 11, esas profecías que marcaron y van mostrándonos que lo que Dios ha dicho que sucedería, sucede. ¿No nos da seguridad esto? Entonces, para mí personalmente, el libro de Daniel, con este último capítulo, con este capítulo final, me demuestra personalmente que está hablando de un pueblo victorioso. Nos está diciendo a nosotros, no se desesperen. Nos está diciendo Daniel, confíen, confíen, Dios está en control. God is in control, para aquellos que hablan inglés. O sea, tenemos seguridad y el Señor nos ha mostrado estas cosas. Y lo maravilloso es que no solamente están en la palabra de Dios, sino que también las corrobora el espíritu de profecía, las corrobora el don profético. Hermanos, esto es maravilloso, es para dar gracias a Dios. Por eso, a ti que estás pasando por momentos de temor, estás un poco asustado, tienes pánico por lo que pueda suceder, don't worry, be happy. Miren, Dios ha prometido cuidar a su pueblo. ¿Por qué? Porque se levantará Miguel. Y ahí es donde viene el verso 1. Maravilloso en el contexto del tiempo del fin. Dice el verso 1 del capítulo 12. En aquel tiempo, o sea, en este tiempo en el que estamos viviendo, habiéndose completado la profecía de los 2300 días, el 22 de octubre de 1844, en este tiempo en que ya vivimos ya la parte final de la historia de este mundo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El Miguel, el Cristo, el maravilloso guerrero de Dios, que nos ha defendido y nos defenderá. Es el mismo que estuvo con los 3 muchachos en el horno de fuego. Es a quien Nabucodonosor dijo, he aquí yo veo uno como si fuese el hijo de los dioses. El hijo de los dioses, Nabucodonosor, su nombre es Cristo, Jesús, el Salvador, el Mesías, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y entonces dice, ¿qué es lo que va a marcar? ¿Qué es lo que va a demostrar el momento en que Miguel, que habrá terminado la obra de juicio, del juicio investigador? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hermanos queridos, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros conocemos lo que está pasando aquí. Nosotros conocemos que llega el gran día de la liberación. Nosotros conocemos esa línea profética, esta línea de tiempo, esta timeline, después de 1844. Los acontecimientos del tiempo de fin que tú y yo conocemos. El gran reavivamiento y reforma profetizado en Apocalipsis capítulo 3. Cuando aceptamos el consejo del testigo fiel y verdadero. Cuando nosotros nos cubrimos con ese manto maravilloso de justicia de Cristo y aceptamos el colirio del Espíritu Santo. El gran sellamiento, Dios sellando el corazón de aquellos que han amado, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos que van a suceder? El gran derramamiento del Espíritu Santo, cuando, como dice Apocalipsis 18, el día de la gloria de Dios cubrirá este mundo.
no es otra cosa que la lluvia tardía. Conocemos los tiempos finales. El momento del zarandeo, claro que vendrá un momento de zarandeo para nosotros. Claro que vendrá una ley dominical y se harán muchas cosas. Mira, es muy fácil verlo. El mundo está completamente comunicado. De alguna manera, esto nos demuestra que el mundo está comunicado, que es muy fácil colocar normas y leyes y órdenes. Pero, don't worry, no tengas miedo, seamos felices. ¿Por qué? Porque Miguel se va a levantar. El Miguel de la Biblia, el Miguel de Daniel, es nuestro Jesús, nuestro victorioso Jesús. Con él tú y yo somos más que vencedores. ¡Qué maravilloso! ¿Conocemos? Claro que conocemos. Rabiamiento y reforma, sellamiento, lluvia tardía, fuerte pregón, terminación de la obra. El pueblo de Dios iluminado saldrá, como guerreros saldremos a predicar la palabra. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Habrá un momento de angustia previo, claro. Ya estamos viviendo esas angustias previas. Habrá un momento en que de repente habrá un zarandeo. Por supuesto que habrá un zarandeo. ¿Por qué? Porque va a haber una ley dominical nacional y mundial. Y vendrá el zarandeo. Y tendremos que decidir. O estamos con Cristo o estamos con Lucifer. Es así. Dios lo ha profetizado y así está escrito. Pero se levantará Miguel, que está de parte nuestra. ¿Me estás entendiendo? Está de parte nuestra. Este capítulo de Daniel, que cierra la historia, nos está mostrando a nosotros que Dios está en control. Antes de que el fin del tiempo de gracia termine, cuando los 4 ángeles suelten los 4 vientos, y entonces esto que es la pandemia, que es principio de dolores, esto no es todavía lo que está profetizado. Va a venir, llegará un momento. Esa será la señal para entender, para comprender que el fin de la gracia habrá terminado, que todo el mundo habrá escuchado el mensaje y todos habrán tenido que decidir. Pero ¿sabes quién está de parte de los hijos de Dios? Miguel. Nuestro Dios, nuestro Jesucristo. Maravilloso. Aunque será un tiempo de angustia, como nunca antes. Dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ya conocemos esto. El libro de las memorias, el libro de la vida, el libro de los pecados. Ya conocemos esto. Apocalipsis lo dice una y otra vez. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, nosotros que esperamos, que amamos, que estamos con Cristo porque somos seguidores de Jesús y Él está de parte nuestra, no tenemos que temer. Cristo Jesús está a las puertas. Viene. Espéralo con alegría. Ahora, también menciona algo interesante aquí. Cuando los 4 ángeles suelten los 4 vientos, cuando salga, cuando termine el tiempo de gracia, cuando ya la ley dominical se dé y cuando haya un decreto de muerte, entonces allá vendrá un tiempo de angustia, vendrán las 7 postreras plagas. Pero antes de la venida de Cristo, ¿qué viene? ¿Qué viene? El gran día de la liberación. El gran día de la liberación. Yo siempre recomiendo que leamos los 4 últimos capítulos del libro El conflicto de los siglos para poder entender y emocionarnos con estos acontecimientos del tiempo del fin. Emocionarnos. Cuando tú lees esos, mira, si no botan lágrimas de tus ojos, vuelve a orar. Porque el relato es maravilloso. Maravilloso cómo será ese momento de gloria. Y allí se relata el gran día de la liberación. Ese gran día de la liberación, cuando escuchemos la voz de Cristo diciendo el día y la hora. Dice la palabra de Dios. Entonces el verso 2, en ese gran día de la liberación, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta resurrección de la que está hablando el verso 2 es la resurrección que yo te estoy mencionando del día de la liberación. Antes de la segunda venida de Cristo, muy poquito antes, cuando el pueblo de Dios escuche la voz del Señor, diciendo el día y la hora, resucitarán. Esta es la resurrección especial. Todos aquellos que murieron, conociendo, entendiendo, escuchando el mensaje de los 3 ángeles, todos ellos, más
aquellos que traspasaron a Jesús, así dice Apocalipsis, resucitarán para poder ver los unos a su Señor viniendo en gloria y majestad. ¡Wow! Cuando ese día vean, cuando ese día suceda, se resucitarán para ver cuando llegue el momento de la venida de Cristo. Y aún los que le traspasaron, todos los que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, se resucitarán. Dice aquí, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos queridos, nosotros no podemos perdernos ese momento. Hoy, más que todo, Dios con este capítulo nos está diciendo, hijos, yo estoy con ustedes. Sean firmes, sean fieles. Yo estoy con ustedes. Qué maravilloso el gran tema de la resurrección. La lección lo ha desarrollado perfectamente. Pablo nos habla en Tesalonicenses de este maravilloso momento. No tengo tal vez mucho tiempo para explicarles todo lo que va a suceder en este momento. Pero ustedes saben que sí. ¿Quiénes resucitarán? Aquellos que hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, si tú estás escuchando esto y aún todavía no has tomado tu decisión sobre Cristo Jesús, yo te invito a tomar tu decisión por Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad. Es Cristo Jesús nuestra verdad, nuestra maravillosa verdad. Aferrados a Él no hay por qué temer. Cuando llegue el día malo, Él nos da la armadura que necesitamos. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Los que creen en Cristo resucitarán. Los que aman a Cristo serán resucitados. Dichosos los que disfruten de esa resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿No les parece maravilloso? ¿Es importante estudiar el tema de la resurrección? Claro, y tenemos estudios bíblicos profundos acerca de esto. Y es una esperanza maravillosa. En este momento, sobre todo, cuando hay personas, cantidad de gente que ha fallecido, cantidad de gente que ha muerto. Italia, China, España, aquí en Estados Unidos, que está muriendo por esta situación. Pero yo te digo una cosa, necesitamos compartir esta esperanza. La gente necesita saber que en Cristo Jesús encontramos a aquel que puede levantarnos de la tumba. Cristo tiene poder para eso. Entonces, aquí la lección nos habla acerca de aquellos que serán resucitados. Esta resurrección es la resurrección especial. Aquí viene la resurrección final. La segunda resurrección está en el verso 13. Le dice el Señor, verso 13 dice, y tú irás hasta el fin, le dice a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, hay una resurrección especial y hay una resurrección que es la profetizada por el Señor cuando Jesús por segunda vez venga a la final trompeta. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice Tesalonicenses capítulo 4, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso tú ya lo conoces. Muy bien, y ahora voy a ir a la última parte de este pequeño resumen del capítulo 12 de Daniel, y vamos a ir desde el verso 5 ya en adelante. Hay algunas cositas allí que tenemos que aclarar con relación a tres periodos de tiempo que aparecen allí, que en el contexto de esta cuarta visión están simplemente como lo hace normalmente Daniel. El primero explica la visión y después te da los tiempos. Normalmente lo hace casi al final, él entrega los tiempos. Estos tiempos no están fuera del contexto de lo que ya hemos estudiado de Daniel 2, 7, 8, 9, 11 y ahora el cierre, que es el capítulo 12 de la última visión de Daniel. Esto es muy importante que lo entendamos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es posible que hayan algunas interpretaciones que no sean las interpretaciones que nosotros como iglesia tenemos con respecto a estas profecías ya de tiempo. Los 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo,
los 1290 y los 1335 que aparecen en Daniel. Así que vamos a leer el texto y miren lo que dice la palabra. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este, a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Estos dos seres, evidentemente celestiales, que aparecen también en el capítulo 8. Ya, y entonces dice que le dicen, y dijo uno al varón vestido de lino. Le hablan al varón vestido de lino. Ya damos por aclarado que el varón vestido de lino es Cristo, que es Miguel, que se levanta a favor de los hijos de Dios. Y entonces le hacen esta pregunta. Estos seres suelen preguntar para poder aclarar. Y entonces dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de estas cosas asombrosas, estas cosas tremendas que van a suceder? Y dice el verso 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, Jesús, y juró por el que vive por los siglos, dice, ¿qué será? ¿Cuándo serán estas cosas? Y aquí, este tiempo que aparece profético, ya lo hemos visto en los anteriores capítulos. Dice, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí, esta fecha no es otra cosa que los 1260 años, que más desde el 538 hasta el 1798, ya cuando el general Berthier toma prisionero al Papa, y entonces allí en ese periodo de 1260 años de gobierno papal, de distorsión teológica, de tremendas, podríamos decir desde mi punto de vista, de tremendas herejías bíblicas que comete justamente el cuerno pequeño, la Roma papal. Esto es lo que está indicando ese tiempo. ¿Ya? O sea, quiere decir entonces que el tiempo del fin prácticamente está marcado a partir de 1798, cuando se le da la herida mortal, esa herida. Pero esa herida va a ser sanada. Entonces, hasta ese tiempo, a partir de allí, ya nosotros tenemos, entre el contexto de 1798 y el contexto de los 2300 días, que es 1844, ya el tiempo en que empieza a los entendidos a resplandecer, a entender estas profecías, a comprender. Ahí entra Guillermo Miller, ahí entra la predicación de la segunda venida de Cristo, ahí entra el gran despertar, y ahí es donde se completa la profecía más larga de la Biblia, que es la profecía de los 2300 días, que es computada y está mostrada en Daniel capítulo 8, verso 14. Y entonces dice, y yo oí, dice Daniel, y no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Algunos han visto alusión en este verso al mismo verso de Apocalipsis 22, que está marcando el fin del tiempo de gracia. El que es justo sea justo, el que es impío sea impío. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, estamos dentro del contexto de los 1260 años. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Estas tres fechas, 1290, 1290 y 1335, están en el mismo contexto, en esa secuencia de las visiones de Daniel, tratando de explicar. Cada visión va de lo general a lo específico. En el capítulo 11 fue mucho más específico todo lo que Daniel nos fue explicando. Y entonces aquí simplemente nosotros, como iglesia, estamos de acuerdo, se ha interpretado que estos
1290 y estos 1035 están dentro del contexto de los 1260 años. En ese contexto, en el año 508, un rey francés, es el primer rey francés Clodoveo, que se convierte al cristianismo, se bautiza. Y a partir de ese momento empiezan las alianzas con el poder papal. Y es por eso que ese vínculo, esa relación iglesia-estado se hace profunda y a partir de allí se marcan los hechos. Por ejemplo, si tú sumas al 508 los 1290, llegas a 1798. Y entonces, y si a los 508 le sumas 1335, vas a llegar a la época en que Guillermo Miller predicó, habiendo entendido, comprendido en gran manera las profecías, predicó el hecho de que Cristo está a las puertas y vendría. Esa es nuestra interpretación y esto es lo que nosotros compartimos como hechos históricos, y comprendiendo que después de 1844 ya Daniel ni Apocalipsis nos muestran a nosotros más tiempos proféticos. O sea, a partir de 1844 en adelante ya no existen más tiempos proféticos. Todos los acontecimientos del tiempo de fin son acontecimientos que sucederán, ya sea de manera simultánea algunos o de manera, periódica otros. Sucederán, pero no existen más tiempos proféticos. Por eso es que el Espíritu de Profecía nos ha pedido a nosotros de una manera encarecida que nosotros no sigamos especulando con el tema de colocarle fechas a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esto causa oprobio a la iglesia de Dios. El día y la hora nadie sabe. Y cualquier persona que se empieza a calcular y a tratar de ver estas fechas como literales en el futuro o dar una interpretación completamente distinta, estamos simplemente poniéndonos en terreno peligroso, en terreno completamente nublado, oscuro, y podemos causar oprobio a la iglesia del Señor. Personalmente, te sugiero, te aconsejo que aceptemos, que comprendamos que después de 1844 ya no existen más tiempos proféticos, no se calculan tiempos, los acontecimientos van a suceder, no hay un tiempo para el reavivamiento y la reforma. De paso, el reavivamiento y la reforma lo provoca el aceptar el consejo del testigo fiel y verdadero de Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tenemos una misión que cumplir, Apocalipsis capítulo 14. El Señor ha mostrado en el capítulo 12 como un resumen de la parte histórica de Apocalipsis y una introducción a la parte profética, que son los acontecimientos que a partir de este tiempo podemos ver desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22. Pero todos esos acontecimientos, lluvia tardía, fuerte pregón, sellamiento, zarandeo, no tienen una fecha específica. Mucho menos el fin del tiempo de gracia, mucho menos el día en que la ley dominical mundial se va a dar. No hay una fecha. Nosotros podemos conocer que hay acontecimientos que van sucediendo, pero jamás podemos fechar esto. Causaríamos oprobio y estaríamos en las manos del enemigo si nosotros hiciéramos tal cosa. El mensaje de Daniel 12 es un mensaje de esperanza. Yo te aconsejo, mi hermano, que unidos, hoy más que nunca, no hay mucho tiempo. El tiempo que tenemos para predicar es ahora. Cuando el fin del tiempo de gracia termine y lo marque el derramamiento de las plagas, que es cuando los ángeles sueltan los 4 vientos, ya no habrá tiempo para predicar. El tiempo es ahora. Y te digo más, y con esto quiero cerrar para no ser muy largo. Te digo más, mi querido hermano. Este es el tiempo. Hoy que estamos viviendo esta cuarentena por causa de la pandemia, el mundo se está preparando. El mundo está asustado. El mundo, mucha gente está sensible hacia el llamado de Dios. Este es un tiempo de preparación. A partir de aquí, mis hermanos, hacer evangelismo, compartir la palabra de Dios, implicará un mayor compromiso de nuestra parte. Necesitamos estar unidos, orar al Señor, llenarnos de su Espíritu, suplicar y clamar por la lluvia tardía, para que de esta manera nosotros podamos predicar la palabra, preparar a esta tierra, porque la venida del Señor está cerca. Mi querido hermano, mi querida hermana,
Deseo de todo corazón que Dios te bendiga y que, pues, al escuchar y al haber repasado conmigo de esta manera un poco tal vez muy emocional, yo me emociono mucho a veces cuando hablo de estas cosas, simplemente que tu confianza en el Señor esté firme, mi hermano. Ora al Señor, vivamos preparando nuestro corazón y también unámonos en misión todos juntos para que seamos protagonistas del tiempo del fin, para que seamos cumplidores de profecías. Dios espera que su pueblo, así como Él se levantará, se levante hoy. Vamos a terminar con una sencilla oración. Poderoso Dios, te doy gracias por este tiempo precioso que hemos pasado juntos y permite, Señor, que lo que hemos aprendido este trimestre de Daniel sirva para darnos valor, ánimo y para levantar nuestra mirada y nuestra cabeza, sabiendo que contigo, a tu lado, como nuestro gran guerrero, como nuestro Miguel victorioso, podamos ser junto a ti más que vencedores. Oramos por tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.